Hemos escuchado decir que las palabras tienen poder, pero pocas personas nos han enseñado a cómo utilizar ese poder que nosotros tenemos al alcance de nuestros labios. Hola, soy Fernando Bastidas y en el día de hoy me encuentro con un gran amigo. Él es Camilo Rey. Qué nombre y qué apellido. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esa Fernando, un invitación. gusto, encantado de estar acá para poder brindar información, compartir de mis conocimientos, sobre todo del tema que me encanta, que me impulsó a salir adelante hasta el día de hoy, que me ha ayudado mucho, y un tema que me apasiona para compartir a las personas que les encanta este tema y poder brindar información de valor. Genial. Hoy vamos a tratar un tema llamado la programación neurolingüística, que es la capacidad de utilizar el lenguaje a través de nuestra programación y cómo hemos sido programados. Hoy Camilo nos va a ayudar a desmenuzar esta información que sea fácil de digerir, de aprender y sobre todo ejercicios que podamos poner y llevar a la práctica desde ya. Cuéntanos un poquito de la historia de la programación neurolingüística. Claro que sí, Fernando. Bueno, te cuento primero que todo, la programación neurolingüística reúne una serie de herramientas y un conjunto de técnicas de comunicación verbal y no verbal para, pues, asimismo afecta el sistema nervioso y el sistema de creencias para mejorar los resultados de una manera asertiva en todo lo que queremos, en todos los aspectos de nuestra vida. Esa es la programación neurolingüística. ¿Y quiénes son los creadores? Richard Bandler es el creador de la programación neurolingüística principal. Richard Bandler comenzó con ayuda de otros dos terapeutas, el cual lo que quiere decir programación neurolingüística, vamos con primero programación. Programación es, nuestro cerebro es como un computador donde le guardamos información, y esa información que guardamos en nuestro cerebro es como un disco duro, ¿no? Donde le metemos programas. Y esos programas en nuestro cerebro son sistemas de creencias, son creencias. Eso es programación. Ahora, Neuro es entender cómo funciona nuestro cerebro, que pues conlleva el sistema nervioso y también como a nuestro cuerpo y mente. Tiene que ver con el mente y cuerpo. El mente dirige al cuerpo, que es neuro. Y lingüística es cómo te hablas a ti mismo, tu comunicación hacia ti mismo y hacia los demás. Genial. Por lo general siempre acostumbro a decir que nosotros cuando llegamos al mundo llegamos como una hoja en blanco. Pues hoy en día se ha demostrado que no es así. Heredamos cierta información, pero que un 50% se podría decir si nos vamos programando o llenando esa hoja en blanco a través de lo que es el lenguaje y lo que se va convirtiendo como en las creencias. Pero ¿cómo utilizar ese lenguaje a nuestro favor? ¿Cómo utilizar un lenguaje positivo? Porque se dice que desde el coaching decimos que el lenguaje Exacto. no solo describe la realidad, sino que también la crea. Entonces, ¿cómo podemos crear una realidad a través del lenguaje? ¿O cómo nos podemos programar nosotros para crear esa realidad que queremos? A través de las afirmaciones. Repitiendo 21 días por 21 días o más de 21 días lo que quieres crear en tu vida, hablándote positivo. Las afirmaciones son frases, digamos, tú le das un contexto de positivo o negativo a la información que quieres guardar. Entonces, afirmaciones es lo que quieres crear en tu realidad, lo que quieres para tu vida. Afírmalo, como si ya estuviera hecho por 21 días. Esa es una manera de reprogramar la mente. Nosotros, todo empieza desde adentro, desde la parte del cerebro, desde los tipos de creencias que llevamos. Nosotros somos como un vaso. Hacen cuenta que en ese vaso hay algo sucio, hay como agua de barro. Entonces, ¿qué hacemos? Ese vaso nosotros somos el vaso. Estamos llenos de todas esas creencias, tanto desde nuestro vientre materno, desde la infancia, todo lo que hemos
venido en el trayecto de nuestra vida. Entonces, en este vaso que nosotros tenemos, que es esas creencias negativas, limitantes, que le llaman así, ese vaso es como si estuviera lleno con agua de barro. Entonces, ¿qué se hace con ese vaso? ¿Qué hacemos con la programación neurolingüística? Cogemos otro vaso o un balde con agua limpia, totalmente limpia, y echamos al vaso hasta que saque totalmente ese barro. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. La programación neurolingüística lo que hace es llenarnos con agua limpia y sacarnos esas creencias limitantes. Eso es lo que hace la programación neurolingüística. Qué bueno, el ejemplo está súper chévere porque, y eso es lo que a veces, ¿no? Tristemente a veces los padres educan o programan a los hijos desde una manera negativa y desde el miedo, o he notado que cuando alguien escuchó palabras negativas contra sí mismo, se dicen. Por ejemplo, alguna vez en una sesión de programación neurolingüística, sí, alguien se decía, no, es que yo soy muy tonta. En este caso era una mujer. Y decía, es que soy muy tonta. Entonces empezamos a investigar y resulta que la mamá le decía, es que tú eres eso. Es que tú eres eso. Y ella se lo creyó y a pesar de que ya no era niña, ya era una persona adulta, se lo seguía repitiendo. Ahora ya no se lo decía a su mamá. Porque así se programó desde la infancia. Te voy a explicar cómo funciona esto. Y esto es algo para que lo tengamos todos en cuenta, las personas que pues bueno nos están escuchando en este momento o que vayan a ver esta sesión. Bueno, desde el vientre, desde cuando estamos en el vientre materno, ahí es donde se genera el 70% de nuestras creencias, imagínate. O sea, con eso te digo todo, que son las creencias espirituales. El 70% desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. Ahora, de los 0 a los 7 años, la programación ya de las decisiones que queremos tomar en nuestra vida, o sea, ya nuestras creencias, ahí es donde nos programamos, que es como el 25%, de 0 a 7 años. Imagínate, que son nuestras creencias de lo que queremos, de lo que nosotros nos creemos que somos. Imagínate, 0 a 7 años. Y ya después de los 7 años, desde los 14 para arriba, ya es como el 5-10%. Sí, ya se ha convertido como una verdad. Venimos desde la infancia, reprogramados, imagínate, desde los 0 hasta los 7 años, iniciando desde el vientre materno. Y es donde tenemos todas esas creencias. Y un ejemplo es la persona que no se siente suficiente para otros, no se siente capaz, que se siente que no va a poder, influenciada también por su entorno. Eso es la programación. Sería chévere poder viajar al pasado y sanar y solucionar alguno de esos tipos de cosas que nos creímos que éramos. Y se puede hacer precisamente. ¿Cómo se puede hacer? A través de la hipnoterapia. A través de hipnoterapia, le llamamos en programación neurolingüística, que es precisamente, primero, iniciar un proceso de relajación profunda, ¿no? Porque necesitas estar calmado, en el aquí, en el ahora. Entonces, estando pues quieto, calmado, en ese estado de relajación profunda, la hipnoterapia lo que hace es empezarte a llevar con una voz guiada, donde vas a ir al momento a los momentos fuertes de tu vida, sobre todo los que te dejaron huella, los que te marcaron, los momentos donde tuviste una situación difícil. Es como volver al pasado a través de la hipnosis en un estado consciente. Nunca vas a estar inconsciente. En la hipnoterapia lo que te hace es llevarte en ese estado de relajación a ese momento, a ese sitio, para romper el patrón. ¿Y cómo romper el patrón? Viviendo o como sacar la emoción atrapada que tienes ahí de ese momento, lo que no pudiste reaccionar, lo que no pudiste hacer, sanar, perdonar, y a través de las afirmaciones. Sí. Eso se puede hacer también, es la hipnoterapia. Alguna vez en una conversación también hacíamos un ejercicio con alguien que le tenía miedo a los perros y utilizando esa reflexión de viajar al pasado a través del tiempo, de la memoria, sí. Fue mordida por un perro esta persona. Entonces él me estaba contando lo que estaba aconteciendo en su recuerdo. Sí. Entonces yo le dije, ahora mira el perro y tú tienes el control. Y no necesito que le trates mal ni que le demuestres que es fuerte. Ni que le pegues. Sí, nada. Que demuestre y que visualice a ese mismo perro portándose
amoroso, cariñoso, tanto el perro como él. Y resulta que después de eso hicimos como 3 ejercicios similares y perdió el miedo a los perros. Porque él Imagínate. miraba a un perro y Modificó salía la corriendo. creencia limitante que tenía hacia los perros, como esa fobia, como ese trauma que le había causado el perro. Entonces ahí lo que hizo fue un cambio de creencias. Eso es lo que se hace con el ejercicio de la hipnoterapia. Hay algo, no sé si tenga que ver, algo que se le conoce como las afirmaciones, no afirmaciones, sino las Ok. afirmaciones, que son reemplazar una conversación o una afirmación negativa En una en una positiva. positiva. ¿Sí? Por decir un ejemplo, hablemos de las personas que dicen ser de malas en el amor. Hacen esa Claro. afirmación y empieza a repetírsele siempre la misma historia y dicen y siguen diciendo que son de malas en el amor. Entonces la afirmación por la cual deberían reemplazar es soy de buenas en el amor. Me va muy bien en el amor. Ahora Tengo sí, el amor de mi vida. a veces cuando se hace uno una afirmación así, con la intención de cambiar, a veces como el inconsciente, esa vocecita oculta le dice que va a mentira. Es decir, Claro, ¿qué sí. hacer en ese caso? Cuando, aunque uno conscientemente se está diciendo, soy de buenas en el amor, pero la voz interna le hace eco y le dice, no, eres de malas en el amor. ¿Qué hacer en esos casos? Precisamente vuelvo al tema de la reprogramación de más de 21 días a través de las hipnoterapias, de las hipnosis, meditaciones. Tú escuchándola por más de 20 días, por unos 30 días. El subconsciente ya va a quedar reprogramado, porque es que hay que entender que es un proceso, tampoco puede ser de un día para otro, porque al principio el inconsciente, como tiene poder ya y tiene Instalado ya. más poder, entonces lo que va a hacer es como no te va a permitir que la forma consciente, o sea, no hay que ir al consciente, sino primero ir al inconsciente y modificar esa programación, hacerlo del vaso con agua, algo así con la programación neurolingüística. Entonces, te voy a explicar cómo funciona esa parte. Nosotros tenemos dos mentes, la mente inconsciente y la mente consciente. La mente consciente es el 5% nomás, que es de lo que somos conscientes en el día a día. En cambio, la mente inconsciente ya es todo lo que tenemos guardado, que también tiene que ver con el subconsciente, que son las memorias, donde están guardadas las memorias. Entonces todo lo hacemos de manera automática, inconscientemente, las actividades, la rutina que haces diariamente. Por ejemplo, tú tienes el codo así, ¿cierto? Digamos, y eso lo estás haciendo inconsciente, de una manera inconsciente. Entonces, Y es una postura que tengo. exacto, entonces por ejemplo yo estoy, mira, sentado así, bueno, por ejemplo mis manos, todo yo lo hago inconsciente. El 95% lo maneja la mente inconsciente de nuestro cerebro, el 95% lo maneja la mente inconsciente. Y solo el 5% somos conscientes de lo que hacemos, solo el 5%. No, y la mayoría de tiempo, y tienes razón, porque la mayoría de tiempo o las cosas que nosotros hacemos, por lo general siempre las hacemos como desde el piloto automático. Cepillarnos los dientes, rasurarnos, por la calle donde salimos de la casa. Porque lo tomamos como rutina, lo hacemos todos los días, pero hagamos eso de las afirmaciones por más de 30 días, pero constantemente, es que es un proceso de constancia y disciplina. Entonces, haciéndolo por más de 20 días, al igual vas a quedar programado y va a cambiar tu mentalidad porque estás reprogramando tu subconsciente. Yo he hecho cosas, más que en las afirmaciones, como en los actos. Procuro cuando me rasuro decir no por el mismo lado siempre. Busco cambiar de lado. Exacto. A la hora de cepillarme de los dientes, cuando salgo a algún lugar, procuro elegir una calle diferente que no sea la misma. Procuro comer con la mano izquierda de vez en cuando. Entonces, y así, cuando mi mente dice cosas negativas, me recuerdo una película, no recuerdo el nombre, donde a su voz interior le llama Bruno. Y el niño, cada vez que Bruno, esa vocecita interna, le quiere sabotear, le quiere decir que no puedes, le dice, cállate Bruno, cállate Bruno. Entonces, a callar esa voz interna. Ese inconsciente, ese ego, porque ese es el ego, es la falsa personalidad.
porque ya nosotros como esencia somos capaces, tenemos la capacidad de decir y elegir lo que queremos para nuestra vida, pero siempre el ego, esa falsa personalidad que viene precisamente de ahí. Ahora bueno, teniendo en cuenta que también tenemos tres mentes, el cerebro está dividido en tres partes. En el cerebro reptiliano, que es el de la sobrevivencia, que siempre cuando nos vemos en peligro, la reacción de quedarnos paralizados, de huir o atacar, el de la sobrevivencia. Ese es el cerebro reptiliano. Tenemos otro cerebro que es el cerebro límbico, que ese, digamos, es el emocional, es el del placer, el del gusto, es el cerebro emocional. Ahora tenemos el neocortés, que ese es el de cómo nos comunicamos con las personas, nuestro intelecto, la parte donde tenemos todos nuestros conocimientos, la parte racional. Entonces, digamos, eso también tiene que ver de dónde se crea el ego, ¿no? El ego siempre es como el hijo del cerebro reptiliano, que siempre está buscando protección y buscar sentirse seguro, de sentirse protegido. Entonces, por ejemplo, le tenemos miedo a lo desconocido, a los cambios. Siempre le vamos a tener miedo porque es como que yo estaba acostumbrado a esto por la misma rutina, por la programación y las actividades que hacíamos siempre. Entonces, pues el ego siempre te va a limitar, la falsa personalidad te va a decir, no, por ahí no eso no es lo tuyo, y es esa vocecita que tú dices. Sí, no, y otra de las cosas, ¿no?, que diría yo, que el cerebro reptiliano tiene muchísima influencia en nuestras decisiones y sobre todo acciones. Y ni qué decir el cerebro emocional, porque muchas de las decisiones son tomadas más desde el estado emocional que el del racional. Por el límbico. Sí, y tomamos muchas decisiones. Pero para no salirnos del tema, porque pareciera que estuviéramos hablando de neuromarketing, para una persona que está convencida, mira este caso, para una persona que está convencida que es de malas, que suele tener ese tipo de conversación negativa y que está 100% segura y a veces ni siquiera vislumbra que existe la posibilidad de cambiar. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, pues digamos, la persona debe tomar conciencia y hacerse responsable, porque siempre nosotros vemos todo desde el papel de la víctima. Existen tres papeles, el de víctima, victimario, que esa es la persona que no quiere que otros, tener todo bajo control, controlar a otros y lastimar a otros. El victimario, la víctima, que es como el que todo me hacen a mí, me da mal en el amor, todos me quieren hacer daño, esa persona me hace esto, o sea, yo soy la víctima. Entonces cambiar el rol de víctima a responsable. Responsable es cuando soy consciente de que pues no es la persona lo que me haga, sino es yo cómo lo tomo, por qué me tomo las cosas personal. No es lo que sucede, sino cómo reaccionamos. Sí. Cómo reaccionamos a ello. No, y súper interesante. Mira, ahora después de la pandemia, estamos viviendo situaciones sobre todo emocionales como la ansiedad, el miedo, la incertidumbre que se ha apoderado de las personas. Quisiera que por cada una de estas emociones que te menciono, ¿qué ejercicios nos puedes dar? Por poner un ejemplo, iniciemos con la ansiedad. ¿Qué ejercicio de la programación neurolingüística se puede utilizar para disminuir la ansiedad? Pues digamos, yo recomiendo mucho los ejercicios de respiración. Empezando con eso, para una persona que de pronto ya tenga un caso avanzado, que de pronto se haya muy frecuente, su ansiedad, su depresión, bueno, sobre todo en el tema de la ansiedad, que quiere el querer todo ya. ¿Qué pasa? La persona no está en el aquí y el ahora. La ansiedad es un miedo de lo que pasó, miedo de lo que va a pasar. Sí, y se pierde el gran regalo de estar en el presente. Entonces, los ejercicios de respiración. ¿Cómo sería uno? Te voy a explicar uno. Es que primero que todo es aprender a respirar. Muchas veces cuando te dicen respira, y tú... Pero o sea, es que ni sabemos respirar, no nos han ni enseñado bien a respirar. Entonces, ¿cómo se respira bien? Entonces, primero, inhalando por la nariz. Siempre es por la nariz. Bueno, en algunas ocasiones se exhala por la boca, pero entonces inhalas y observa tu abdomen. Tu abdomen, al inhalar, debe inflarse, debe sacar abdomen.
Entonces, siente el abdomen y cómo del abdomen se va hacia los pulmones y se inflan los pulmones. Entonces, retienes. Esto lo haces por 3 segundos, por ejemplo. Hay una técnica muy buena que es la de 3 segundos. Entonces, Yo te cuento. Los 3 segundos sería Listo, inhalar, 1, exacto, entonces voy a hacerlo. ya. Entonces, 1, 2, 3. Retienes por 1, 9 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y exhalas en 3. 6. 1, 2, 3, 4. Una persona muy, ¿no crees que, bueno, tal vez para ti que tienes el hábito de respirar y hacer ese ejercicio, te puede resultar fácil, pero para las personas que no están acostumbradas, cuando hacen ese ejercicio, suelen marearse. Es cierto, ¿por qué? Porque no están acostumbrados. Lo primero es empezar, todo es un proceso. Entonces inicias con la respiración consciente, inhalas por 3 segundos, todo lo haces por 3 tiempos. Entonces, retienes por 3 segundos y exhalas por 3 por la misma nariz. Y al exhalar, debe ser lo contrario. Recuerdas que al inhalar sacamos abdomen, o sea, inflamos el abdomen porque estamos respirando desde el abdomen. En el momento que exhalamos, debe ser lo contrario. O sea, sale de los pulmones hacia el abdomen y metemos. Debes sentir así, es una manera adecuada de respirar. Lo primero es tener en cuenta eso, respirar bien. En lo de los tiempos, en eso no nos fijemos. Si quieres solo hacerlo una vez, hazlo. Lo que se recomienda es hacerlo 3 veces. Una vez, entonces, sin contar, sin nada. Entonces, el tiempo que tú quieras. Entonces, inhalas, sacas abdomen, retienes y entonces exhalas por la nariz todo. O bueno, hay unos ejercicios que también al exhalar se hace por la boca, pero eso es más como para las emociones, cuando uno está emocionalmente muy mal. Pero pues este es el sencillo, el que tú me dices para las personas que quieren iniciar. Sí, porque y se repite 3 veces, solo una vez. Entonces, inhalo, retengo, exhalo por 3 veces. Sí, no, chévere. Empezar Y suave. yo siempre he dicho, alguna vez escuché, creo, no estoy seguro, no recuerdo bien, que era Asad Guru que decía que si nosotros tomáramos conciencia de nuestra respiración por lo menos unas 3 a 5 veces al día, nuestra ansiedad disminuiría impresionante, porque el tomar conciencia de nuestra respiración nos trae siempre al presente. Y resulta que en el presente todo está bien. La mayoría de problemas son imaginarios, los cuales muy pocas veces suceden. Las películas, los pajazos mentales le llaman. Pajazos mentales. Lo que te metes en la cabeza que aún no ha pasado, pero pues que tú crees que va a pasar. O sea, no está pasando, pero solo está en tu mente. Sí, hay otra cosita que está invadiendo mucho a las personas también, aparte de la ansiedad, es el miedo. ¿Sí? Sabemos que el miedo se alimenta de conversaciones negativas y que de alguna manera es ahí donde podemos intervenir y también tener claro que el miedo hace parte de ese cerebro reptiliano que es un instinto que lastimosamente el miedo nace. Muchas veces malinterpretamos. He escuchado decir a personas que hay que liberarse del miedo, que hay que vencerlo, y como que lo satanizan y las personas se sienten culpables cuando tienen miedo. Entonces, ¿qué hacer para gestionar? Ojo, no para liberarse, ni siquiera vencerlo, sino ¿qué hacer para gestionar el miedo? Bueno, lo primero es entender que el miedo está ahí. O sea, el miedo es inevitable. Tú siempre vas a sentir miedo. Sobre todo cuando vamos a hacer algo nuevo. Recordemos que por instinto somos humanos. El cerebro reptiliano es el que crea el miedo. Y es normal, es natural. Todos como seres humanos imperfectos siempre vamos a sentir miedos en cualquier aspecto de nuestra vida. Siempre. Entonces, lo primero es abrazar el miedo. Hay que ir de la mano con el miedo. Hacer las cosas con miedo. Entrar en acción.
digamos, no es como lo elimino, no me dejo vencer, no, ir de la mano con el miedo, hablarle al miedo, decir todo está bien, decirle a la mente, a ese cerebro reptiliano, todo está bien, tranquilo, vamos de la mano con el miedo no es malo, el miedo, ¿qué busca para ti el miedo? Protegerme. Exacto, Proteger. protegerte, estar seguro. Y hay una frasecita de Nelson Mandela que decía, hazlo aún con un poco de miedo. Pero desde la programación neurolingüística, ¿qué ejercicios podemos utilizar para gestionar el miedo? Un ejercicio que lo podamos poner en práctica. Los anclajes. Un anclaje, te voy a dar un ejemplo pues, para que lo puedan entender mucho, para que lo puedan entender mucho mejor. Y es siempre antes de, por ejemplo, los futbolistas, para que lo entiendan así mucho más fácil. Tener un ancla es algo simbólico que te hace ir de la mano con el miedo. Entonces, hacer una seña, un gesto. Entonces, por ejemplo, los futbolistas, antes de iniciar, cada uno tiene su ancla. Por ejemplo, Katherine y Udargui. Ella tiene un ancla antes de empezar a correr y es como algo con ya sea con las manos, algún gesto de movimiento corporal o con el rostro. Entonces, por ejemplo, los futbolistas cuando antes de entrenar, entonces siempre el hacer esto. Con todo ese es el anclaje, se llama el ancla. Entonces el ancla que te permite, pues digamos, te da ese empoderamiento y es siempre, digamos, entender que gracias a ese ancla voy a ganar, voy a poder. Entonces siempre tener un anclaje, algo que te permita como ir de la mano con el miedo, una técnica, un gesto de movimiento que simbolice algo para ti, que simbolice yo puedo. Entonces un anclaje, yo puedo, entonces siempre yo puedo. Entonces me cojo por ejemplo, es solo un ejemplo, me cojo la muñeca de la mano izquierda antes de iniciar algo, por ejemplo hablar en público, de dar una conferencia, de comenzar un partido, de entrar a un entrenamiento, una competencia. Y es eso, algún gesto, alguna palabra. Alguna palabra. Yo diría así, que el anclaje, o lo tomo yo así, es anclarme con algo, con una afirmación positiva y tener algo que me recuerde qué es lo que yo voy a hacer. Hay una afirmación de un personaje que admiro mucho que se llama Alice Day, que tiene como una especie de arenga, ¿sí? Sí, que él dice, sé que puedo, sé que puedo y lo haré. Ese es el anclaje. Es un anclaje y es bien poderoso. Yo recuerdo que en el tiempo de que estaba en Ecuador y llegó Bolillo Gómez a ser el director técnico de la selección ecuatoriana, que después de muchos años que no clasificaban al Mundial, llegó Bolillo y los hizo clasificar solo con una afirmación que se decía, sí se puede. Imagínate. Sí se puede. Y con algo tan simple, una frase que, o sea, no es simple, digamos, aparentemente, viéndolo desde otro punto de vista, uno lo ve como una frase como muy simple, pero mira el poder que tiene esa afirmación, el sí se puede. Sí, no, y es genial. Recuerden que el miedo se alimenta de conversaciones negativas, entonces para contrarrestar o como ejercicio hay que ser un anclaje con una afirmación positiva. Te estaba hablando de la ansiedad, del miedo y te dije otra cosa que estaba pasando mucho. La depresión. La depresión, mira, es increíble, existe hoy en día una depresión silenciosa que muchas personas, incluso carismáticas, aparentemente alegres, tienen una depresión oculta y que eso ha llevado a que muchas personas lleguen incluso hasta quitarse la vida y a veces las personas dicen o los familiares dicen, no, pero si él estaba bien, ¿por qué tomó esa decisión? Y la gente desconoce el estado de depresión que se encuentra la humanidad y que por cierto todos la hemos vivido, que algunos se dan cuenta. Todos hemos vivido la depresión, es algo que todo ser humano en algún momento de su vida lo va a vivir. Desde la programación neurolingüística, ¿qué podemos hacer para también gestionar la depresión? Bueno, pues digamos en este caso, aparte de las afirmaciones, porque ya es un tema más extenso, más profundo, que directamente sí o sí requiere siempre ayuda, buscar un terapeuta, un hipnoterapeuta, una persona que te pueda ayudar a tratar la depresión, pero sobre todo, algo que pues digamos puede ayudar para quienes están comenzando la depresión. Y la depresión siempre, digamos, ocurre también cuando tenemos la energía muy baja.
Entonces, sube la energía. ¿Cómo sube la energía? Con la música, poniendo música a todo volumen, tu música favorita a todo volumen, el bailar. Los ejercicios de respiración también ayudan a la depresión, porque tengamos en cuenta que la depresión, así como la ansiedad se va al futuro, la depresión se va al pasado, se devuelve. Entonces eso genera depresión. Entonces también los ejercicios de respiración, escuchar la música, pero obviamente no música de despecho, queda ni más música deprimido. destructiva, porque pues eso, nada, o sea, peor, antes ahí sí te resultas cortando las venas y te mueres ahí sí, no. Música motivante, música que te inspire, música electrónica, esa de gimnasio, música que te levante, escucha muy bien la letra, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que escuchamos, porque eso le estamos inyectando a nuestro cerebro, lo que vemos y lo que escuchamos. Entonces, la música, los ejercicios de respiración, el ejercicio, Wow. y por ejemplo, un masaje relajante, un hobby, alguna actividad que te guste, que te apasione, es un rompe depresiones. Pero el ejercicio también te ayuda a liberar. Primero te da paz mental, te libera toda la mala energía también, y te libera de pensamientos negativos, tóxicos, y te vuelve más, te sube y te eleva tu autoestima. Entonces esas son como las 4 cosas que yo recomiendo. No, y bien mediante lo la que dices, depresión. porque esta mañana precisamente leía una de esas frasecitas que aparecen en las redes sociales que decía que una persona que escuche música y que esté ocupada no se puede deprimir. Y viendo las estadísticas se dice que hay un bajísimo índice de que una persona deportista sufra de depresión. Otros géneros sufren, un actor, otras personas sufren de depresión. Exacto. Pero es muy escaso que un deportista llegue a ese estado, pues porque el cerebro también tiene sus funciones y también produce sus sustancias que le ayudan a contrarrestar la depresión, y sobre todo la alimentación, ¿no? Hablando de la energía. Sí. Un deportista no tiene que Buena alimentarse alimentación. mal. Imagínense un deportista que coma Chicharrón. ese chicharrón y todas esas cosas. Tienen un... Fritanga, morcilla. Claro, entonces eso No, sí, no. le ayuda muchísimo. Torta de guatina. Claro, entonces cuando... Y es increíble, ¿no? Porque en estos días también escuchaba una frasecita que decía, cuando nosotros comemos, no solo comemos para que nos llene, sino una cantidad de información. Quien creyera, consumimos el sol en el alimento, la energía, y al cuerpo se le facilita digerir cuando nosotros comemos buenos alimentos. Y en el caso hablando de la depresión, por ejemplo, el banano es buenísimo, sí, claro, para la depresión. O el chocolate, no el chocolate La fruta, dulce, las verduras. sino el chocolate